Durante aquella noche, Arabella pretendió mostrarme su poder a la manera de los tiranos, que para recrearse con el suyo hacen matar a inocentes. Amigo mío, me dijo, yo estoy convencida de que no hay nada más religioso que el amor. Si crees que guardo rencor a la condesa, te equivocas, porque por el contrario, adoro esa moralidad que le ha aconsejado dejarte libre, permitiéndome que yo te conquiste. Porque tú eres mío, ¿verdad? Tuyo soy, le respondí. ¿Para siempre? Sí. Es que temo... ¿Qué temes? Yo te lo he dado todo, mientras que esa mujer más cauta que yo posee algo que todavía te puede otorgar. Tuvo habilidad suficiente para arrancarme protestas de amor. Entonces, soy feliz, dijo. Vuelve a su lado, pero si de nuevo vuelves al mío, creeré que me quieres tanto como yo te quiero a ti. Volví a Clochegourde. La falsedad de mi situación no podía juzgarla en aquel momento en que me hallaba embriagado por los placeres. Encontré a la condesa pálida y con aspecto de no haber dormido en toda la noche. Comprendí que era todo un mundo lo que en adelante nos separaría. Mientras almorzábamos me dispensó humillantes atenciones como si le inspirara compasión. Muy temprano salió usted hoy de paseo, me dijo el conde. Esta frase acabó de convencerme de mi posición ridícula. Estaba avergonzado de mi conducta y hubiera deseado que Enriqueta me pidiera la sangre de mis venas. Sufro más que usted, le dije en una ocasión. ¿Por qué? Me preguntó con altivez. Porque soy culpable. Aquella tarde la condesa me dijo, paseemos un poco a pie por la avenida. Paseando despacio llegamos a un bosquecillo donde Enriqueta, echándome los brazos al cuello y recostándose sobre mi pecho, me dijo, adiós, amigo mío, ya no nos volveremos a ver más. La muerte ha encontrado en mí una nueva presa. Usted, que es culpable de que unos hijos se queden sin madre, reempláceme cerca de Santiago y de Magdalena. ¿Morir? Exclamé. Yo te ordeno que vivas. ¿Pretende usted oponerse a la clemencia divina? Entonces no me quiere usted lo bastante para obedecerme ciegamente, como lo hace la miserable Arabella. Haré cuanto quieras, dijo, impulsada por los celos. Me quedo, dije, besándole los ojos. Asustada se escapó de mis brazos y fue a refugiarse en el tronco de un árbol. Luego se encaminó precipitadamente hacia el castillo sin volver la cabeza. Al pie de la escalinata le besé la mano y le dije, tuyo para siempre. Te amo como te amaba tu tía. Y sintiendo mi alma inundada en la luz de sus ojos, añadí, la mujer que se entrega da menos de lo que tú me has dado a mí, Enriqueta. Viviré, me dijo. Yo era, por tanto, juguete de dos pasiones, cuya influencia experimentaba alternativamente. Era como si amase a dos mujeres igualmente bellas, una de las cuales fuera un ángel y un diablo la otra. De regreso a París, Arabella y yo nos unimos más íntimamente y poco a poco dejamos a un lado las conveniencias sociales, a las que debíamos que el mundo perdonara lo falso de la situación de la inglesa. Arabella no tenía ideas burguesas, y si las había respetado había sido únicamente por complacerme, y su intención era la de comprometerme ante todo París. Mis cartas a Enriqueta reflejaban una enfermedad moral y la hacían sufrir. A cambio de tanto como he perdido, deseo que sea usted feliz, me escribió en una ocasión, pero yo no era feliz. La felicidad, mi querida Natalia, es absoluta y no resiste comparaciones.
Por eso yo, al comparar a una mujer con la otra, advertí la diferencia que las separaba. Examiné fríamente a mi amante. Primero me di cuenta de que le faltaba ese talento que hace a la mujer francesa superior a las otras. La mujer francesa ama siempre y en todo momento, lo mismo en público que en privado, y todo lo subyuga al amor. Es lo contrario de la inglesa, que subyuga el amor al mundo. Las inglesas son demasiado dueñas de sí para que puedan pertenecernos completamente. Todo lo compensan en la forma, sin que el amor a la forma purifique sus sentimientos artísticos. El protestantismo y el catolicismo explicarían suficientemente estas diferencias. El protestantismo que duda y al examinar mata las creencias, mata al mismo tiempo el amor. La señora de Morsauf hubiera ocultado su amor a los ojos de todos. Arabella hacía gala del suyo ante las gentes. Para Arabella la felicidad de un día no tenía ningún significado para el día siguiente. Enriqueta había tenido razón en cuanto había dicho. El amor de Arabella se me iba haciendo intolerable. Luego he hecho la observación de que casi todas las mujeres que montan a caballo son poco cariñosas. Cuando aquel yugo empezaba a fastidiarme, recibí un golpe que había de ejercer en mi vida. Una decisiva influencia. Trabajaba una tarde en el gabinete real cuando se presentó el duque de Lenoncourt, que se hallaba de servicio. Al verle, le pidió el rey noticias de la condesa. «Señor, mi hija se muere», le respondió el duque. Entonces yo balbuceé. «¿Se dignará su majestad concederme una licencia?» «Vaya usted, milord», me contestó el rey, a quien gustaba hacer un epigrama en cada frase. Partí sin despedirme de Arabella. Le puse una carta diciéndole que salía a cumplimentar un servicio del rey. Mi viaje fue rápido. Más allá de Tours encontré al señor Origet. Supuse que regresaba de Clochegourde y le pregunté: «¿Qué tal se halla la señora Morsauf?» «Dudo que llegue usted a verla viva», me respondió. Cuando me llamaron en junio último, ya me di cuenta de que la condesa estaba herida de muerte. Los disgustos han hecho en su cuerpo el oficio de puñal. No tenga la menor duda de que la señora de Morsauf muere como consecuencia de una pena oculta. ¿Oculta? ¿Acaso los niños han estado enfermos? No, me contestó mirándome de una manera muy particular. El señor Origet se despidió de mí. Por el camino la conciencia me acusó de que era yo quien mataba a Enriqueta. Los remordimientos me oprimían el corazón y las lágrimas me quemaban las mejillas. Qué caros pagaba los placeres que me había proporcionado Arabella. Al llegar a Clochegourde me esperaba un nuevo golpe. Santiago, Magdalena y el abate Dominis estaban arrodillados ante una cruz de madera. Me apeé y me dirigí a ellos. «¿Qué sucede, señor?», le pregunté al abate. «¿Vive aún?». El sacerdote inclinó la cabeza. «Hable en nombre de nuestro Señor y de su pasión gloriosa. ¿Por qué rezan al pie de la cruz en lugar de estar dentro del castillo? ¿Por qué los niños no están con ella?». «Porque hace días que la condesa no quiere ver a sus hijos más que a horas determinadas», respondió el abate. «Es preciso prepararla para su visita, que podría, en otro caso, aumentar sus sufrimientos». «¿Cree usted que ese bello lirio cortado en tierra florecerá en el cielo?», le pregunté. «Cuando usted se marchó, ese lirio estaba todavía en flor. Ahora lo encontrará consumido». En el momento en que me despedía del abate, el conde asomó su cabeza y se acercó a mí con un movimiento lleno de sorpresa. «¡Ha adivinado!», exclamó. «Está aquí Félix». Y mirándome fijamente añadió: «Amigo, si la muerte está aquí, a quien debía llevarse es a mí, que soy un viejo demente».
me dirigí al castillo, pero el abate Viretu me detuvo diciéndome: la señora le suplica que no entre aún. ¿Qué sucede?, preguntó el conde. Un capricho de enferma, le respondió el sacerdote. La doncella fue a buscar a Magdalena. El conde, los dos sacerdotes y yo nos pusimos a pasear por la terraza. Todo era desolación en aquella casa, antes tan llena de vida y de ruido. Todo revelaba el abandono. Andábamos como personas cuyo dolor rechaza las palabras inútiles. Después de algunas palabras de elogio, el conde se deslizó por la censura. Dijo que la condesa no le había hecho jamás caso, ni había querido cuidarse, que él había advertido los primeros síntomas de la enfermedad, porque los había experimentado en sí mismo, y se había curado sin más cuidados que los que él mismo se había impuesto. A pesar de su oposición, la condesa había elegido como doctor a Olivet, que había estado a punto de matarle a él. Lanzaba afirmaciones insensatas. Magdalena llegó a decirme que su madre me estaba esperando. El señor Viretu me siguió. Este digno sacerdote me dijo: he hecho cuanto humanamente me era hacedero para evitar el que ustedes se vieran. Ahora que va usted a entrar en su alcoba, sepa que permaneceré entre los dos para defenderla de usted, y acaso más de sí misma. Deje pensamientos de hombre mundano. Haga que esa mujer no muera en una hora de duda pronunciando palabras de desesperación. Llegamos a la puerta de la habitación. La abrió el confesor y vi a Enriqueta vestida de blanco y sentada en un canapé colocado junto a la chimenea, en la que habían dos búcaros con flores. También había flores en la ventana. La moribunda había hecho desaparecer el repugnante aparato que circunda el lecho de los enfermos. Había empleado sus últimas fuerzas para recibir dignamente a quien amaba. Bajo la blancura de los encajes, su rostro adelgazado presentaba el color verdoso de la magnolia. Solamente los ojos los tenía llenos de vida. La sonrisa que vagaba en sus labios era la sonrisa de la muerte. Me senté junto a ella, cogiéndole una mano que noté seca y abrasada. «Es la muerte, Félix», me dijo, «y usted no puede amar a la muerte. Aquí termina el amor. Lady Dudley no le volverá a ver más asombrado». «¿Por qué le habré deseado tanto, Félix? Yo, que hubiera querido vivir en su memoria como un lirio eterno. Le quito la última ilusión. Quiero vivir. No tengo más que 35 años. El señor Origet me ha encontrado mejor esta mañana. Cuando me cure, lo dejaremos todo y haremos un viaje los dos solos a Italia». Me acerqué a la ventana porque no me viera llorar. El abate se acercó a mí y me dijo: «No llore usted. Enriqueta, ¿ya no ama usted nuestro valle?». Le pregunté. «Sí», me respondió colocando su frente en mis labios, «pero sin ti me es funesto». Noté que su voz y sus actitudes habían cambiado. «Como lo hizo en otro tiempo», agregó, «me va usted a devolver la salud. ¿Cómo me negaré a comer lo que usted me ofrezca? A su lado la salud es una cosa contagiosa. Me has mandado que viva y quiero vivir. Yo también quiero montar a caballo, ir a París, verlo todo». La condesa se levantó con la impaciencia de un niño que quiere coger un juguete. El confesor se puso de rodillas, juntó las manos y rezó. La condesa me obligó a levantarme para apoyarse en mí y continuó diciendo: «Deseo vivir de realidades. Toda mi vida ha sido una ficción. Es posible que muera, ya que nunca he salido a esperar a nadie a un camino». Luego, con voz infantil, añadió: «Félix,
Las vendimiadoras van a comer, y yo, que soy el ama, tengo hambre. Ellas son más felices que yo, que tengo hambre de amor. Kyrie eleison, murmuraba el sacerdote. Enriqueta me echó los brazos al cuello y me abrazó diciendo: ya no te me volverás a escapar. Aprenderé el inglés para saber decir my dear. Se separó de mí y me dijo: comeremos juntos. Voy a avisarle a Manette. Le entró un desfallecimiento que me obligó a acostarla vestida en el lecho. Ya me trajo usted en otra ocasión en esta forma, me dijo. Pesaba poco, pero al cogerla advertí que su cuerpo quemaba. El señor Deslandes entró entonces. Se sufre mucho para morir, le dijo Enriqueta. El médico habló en voz baja con el sacerdote y volvió a salir. Yo fui tras él. ¿Qué va usted a hacer?, fue mi pregunta. Evitarle una agonía espantosa. Hace 42 días que la señora condesa ni come ni duerme. El señor Virotú me llevó a los jardines. Dejemos al doctor, me dijo. Va a darle opio. Caso de que ella se dé cuenta de esos arrebatos. No se da cuenta, le dije, porque ya no es la misma persona. El dolor me había anonadado. La desesperación me sugería raras ideas. Tan pronto quería morir como la condesa, como encerrarme en un convento que en aquellas inmediaciones acababan de abrir los trapenses. Al levantar la cabeza preguntándome de dónde recibiría en lo sucesivo la luz y qué interés tendría en adelante mi vida, un ligero susurro agitó en torno mío el aire. Vi que en la terraza se paseaba Magdalena. Cuando subí a encontrarme con ella, por no saludarme, hizo como que no me había visto y se retiró. Esta niña, me dije, me odia. Huye del asesino de su madre. Cuando regresé a Clochegourde vi a Magdalena inmóvil como las estatuas, escuchando el ruido que hacían mis pasos. Santiago se hallaba sentado en un peldaño y tenía el mismo rostro de apariencia insensible que ya me había llamado la atención en otras ocasiones. Quise interrogarle para saber si Magdalena le había hecho partícipe de su odio. Para acercarme a él le dije: ya sabes que soy para ti como un hermano cariñoso. No necesito para nada su cariño, me respondió, porque no tardaré en seguir a mi madre. El joven tosió, se llevó el pañuelo a la boca y mostrándomelo luego manchado de sangre, me preguntó: ¿comprende usted? Cada cual guardaba en aquella casa su secreto. Luego pude observar que los dos hermanos se huían uno a otro. Muerta Enriqueta, todo se deshacía en Clochegourde. Se nos acercó Manette y me dijo: el médico ha ordenado que se quiten las flores de la habitación de la señora condesa. Venga a ver a la señora, parece un ángel. Entré en la habitación de la moribunda. Los tintes verdes de sus sufrimientos corporales iban volviéndose blancos y aproximándose al color mate de la muerte. Santiago y Magdalena entraron. La niña se precipitó hacia el lecho, exclamando: «¡Madrecita mía!». Santiago estaba convencido de que no tardaría en seguir a su madre a la sepultura. En aquel momento las campanas de la próxima aldea tocaron el Ángelus. El Ave María nos pareció una salutación celestial, nos pareció la profecía tan clara que a todos se nos nubló la vista. El señor Virotú mandó al piquero en busca del cura de Sachet. Había llegado el instante de administrarle los últimos sacramentos. A las 9 despertó Enriqueta y nos miró sorprendida. Magdalena exclamó: «Mamá, eres muy hermosa para morirte». «Viviré, hija mía», le dijo la madre, «pero será en ti». La madre y los hijos se abrazaron. El señor de Morcerf besó a su esposa en la frente.
La condesa me tendió una mano y balbuceó. ¿Como antes, Félix? Después salimos todos para que la enferma pudiera confesarse. Como Magdalena, delante de todos, no podía inferirme ningún desprecio, me coloqué a su lado y le pregunté en voz baja: ¿por qué me trata con tanta frialdad? Me parece oír lo que dice mi madre, dijo ella. ¿Y me condena usted cuando su madre me absuelve? Siempre usted. Su acento revelaba un odio meditado y profundo, un odio implacable. Pasó una hora sin que ninguno habláramos. El señor Vireteo volvió a nuestro lado después de haber oído la confesión de la condesa, y entonces entramos de nuevo todos en la alcoba de la enferma. Sobre la chimenea había unas cenizas negras. Eran las de mis cartas, que no habían querido quemar hasta última hora. Enriqueta nos sonrió a todos. Querido Félix, me dijo, tendiéndome la mano, quédese aquí. El conde se sentó por indicación de su esposa y el señor Vireteo y yo nos quedamos de pie. Ayudada por Manette, la condesa se levantó y se puso de rodillas delante del conde, que se esforzaba en vano por hacerle abandonar aquella postura. Cuando la criada salió, le dijo a su esposo con voz alterada: Señor, aunque siempre me he conducido como esposa fiel, quizá en alguna ocasión haya faltado a mis deberes. He pedido a Dios que me dé fuerzas para poderle pedir perdón por mis faltas. Prosiguió en voz baja. Aunque haya sido siempre virtuosa y en mi conducta no haya una sola mancha, algunas veces he tenido pensamientos que han turbado mi corazón, y por ellos no quisiera morir sin ser perdonada. ¡Blanca!, gritó él. ¿Quieres matarme? La levantó en sus brazos y le dijo: soy yo quien tiene que pedirte perdón. Yo, que te he tratado con excesiva rudeza y reconozco que tus faltas no son sino pueriles escrúpulos. Así será, dijo la condesa, pero cuando le llegue a usted la última hora, no olvide que me fui del mundo bendiciéndole. Aludiendo a una carta que había encima de la chimenea, añadió: ¿me permite que deje a nuestro amigo aquí presente esta prueba de cariño? Es mi hijo adoptivo, y el corazón, querido esposo, también deja sus testamentos. Mis últimos deseos imponen a Félix obligaciones que ha de cumplir. Le pido que no lea esa carta hasta después de mi muerte. El conde depositó a la enferma en la cama. Félix, me dijo entonces la condesa, he sido culpable con usted en ocasiones, pero debo a mi deber de madre y a mi deber de esposa la dicha de morir reconciliada con todos. Espero que usted, que me ha acusado con frecuencia, me perdone también. La vista de aquel padre cuya locura secreta me era conocida inspiró a Enriqueta mudas súplicas que cayeron en el fondo de mi alma. Cuando terminó de hablar comenzó la oración y el cura de Saché le dio el viático. Momentos después empezó a respirar dificultosamente, abrió los ojos, los volvió a cerrar y cayó, oyendo quizás nuestros sollozos. El conde, los dos abates, el párroco y yo pasamos la noche velando el cadáver. Aquella fue mi primera comunicación con la muerte. Durante toda la noche no pude apartar los ojos de Enriqueta. Me parecía que la amaba muerta tanto como la había adorado en vida. Por la mañana el conde, extenuado de cansancio, se metió en su lecho. Los tres sacerdotes se quedaron dormidos y yo aproveché aquel instante para besar el rostro de la muerta. Al día siguiente acompañamos al cementerio el cadáver de la condesa. La fúnebre comitiva descendió por el camino por donde yo había subido con tanta alegría el día que la encontré,
y llegamos al cementerio de Saché. Nos seguía una multitud aldeana a la que la condesa había prodigado en vida sus beneficios, fiel a su principio de que la felicidad ajena es la alegría de aquellos que no pueden ser felices. Cuando oí caer las paletadas de tierra sobre el ataúd, me sentí desfallecer y rogué a los señores de Martillán que me sostuvieran. Estos me condujeron a su castillo de Saché. Me resistía a volver a Clochegourde y tampoco tenía deseos de regresar a Fraspel, pues desde las ventanas de este castillo se divisaban las de la habitación que había sido de la condesa. Leí la carta que la condesa me había entregado antes de morir con el encargo de que no la abriese hasta que su cuerpo no hubiera recibido cristiana sepultura. He aquí lo que decía. Mi muy querido amigo Félix, si le abro en estos momentos mi corazón, no es para que vea las llagas que dejó usted en él abiertas, sino para indicarle la importancia de sus obligaciones. También lo hago para demostrarle lo mucho que le amo. En mí, aniquilada ya por las fatigas del viaje, no queda nada de la mujer, porque todo ha sido absorbido por la madre. Ahora sabrá usted cómo ha hecho sus males. Mi muerte tiene por causa la última herida que me ha inferido, pero existe una exquisita voluptuosidad en caer aniquilada por el hombre a quien se ama. Aprovecho lo que me resta de inteligencia para hacerle la súplica de que me reemplace cerca de mis hijos. Se lo impongo no como una carga, sino como una prolongación de mi amor. Sé que su falta no ha sido muy grave, pero yo le he concedido enorme importancia. Yo le advertí que era celosa hasta la muerte. Muero, pero me queda el consuelo de no haber faltado ni a las leyes divinas ni a las humanas. Llevo la promesa de la Iglesia de que Dios se mostrará misericordioso conmigo. Lo que he de confiarle a Dios en mis últimos momentos, quiero confiárselo también a usted. Hasta el día del baile celebrado en honor del duque de Angulema, el matrimonio me había mantenido en la ignorancia que coloca en los hombros de las mujeres alas de ángel. Era madre, pero la maternidad no me había proporcionado ningún placer. ¿Recuerda usted todavía su beso? Él abrió un surco en mi alma y el ardor de su sangre inflamó la mía. Comprendí que había para mí algo desconocido en el mundo. Cuando regresé a Clochegourde, noté que todo me hablaba un lenguaje desconocido y que imprimía en mi alma algo de movimiento que usted había impreso en mis sentidos. Cada vez que he vuelto a ver a usted, se reanimaba en mí esta impresión, y el solo anuncio de su llegada conmovía todo mi ser. Ni el tiempo ni la voluntad han sido bastante para modificar este sentimiento. Algunas veces me hacía esta pregunta: ¿qué cosa es el placer? Si cuando yo acentuaba mi frialdad, usted me hubiera cogido en sus brazos, el placer me habría matado. Algunas veces deseaba que me hiciera usted objeto de alguna violencia. Cuando oía a mis hijos pronunciar su nombre, se me llenaba el corazón de sangre que subía a mi rostro y lo coloreaba. Con frecuencia tendía lazos a Magdalena para que ésta le nombrase, pues el oírlo era para mí un deleite. Su letra tenía para mí un indecible acento y contemplaba sus cartas como se contempla el retrato de la persona que se quiere. Desde la noche en que nos confiamos el uno al otro nuestros secretos, para mí el perderle era tanto como morir. Mi confesor me dijo: puede usted amarle como se ama a un hijo. Destínalo para Magdalena.
Y yo, por no perderle, acepté una vida llena de sufrimientos. Para no sucumbir, he colocado a Magdalena entre nosotros dos, y les he colocado a uno junto a otro para levantar así ante mí una muralla infranqueable, barrera que ha resultado impotente porque nada calmaba los estremecimientos que su presencia me ocasionaba. Hubo momentos en que los remordimientos eran tan grandes que me pasaba la noche llorando. Mis cabellos se caían. Usted los conserva todos. La enfermedad de Santiago y los sufrimientos de Magdalena me parecieron amenazas de Dios para hacerme retornar a su rebaño. Le amaba a usted más aún de lo que creía amarle. Todo ha contribuido a agravar mi enfermedad. Las caricias de mis hijos no me conmovían. Deseaba ir a París. La oración, que hasta entonces había sido para mí un bálsamo, perdió su eficacia cuando los celos abrieron brecha en mi espíritu. Los combates que he sostenido son un secreto entre Dios y yo. Dios me ha juzgado ya. El señor de Morsauf quizá me perdone. Ya no necesito más perdón que el de usted. Repagará la desgracia que entre ambos hemos ocasionado. Ya sabe cuáles son mis deseos. Quisiera que permaneciese usted al lado del señor de Morsauf como una hermana de la caridad al lado de un enfermo, que le escuche y que le atienda, que se interponga entre sus hijos y él como yo lo hacía. Su misión no será larga. Santiago no tardará en ir a París con sus abuelos y Magdalena se casará. Ojalá sea del agrado de usted algún día. Si ustedes se unen, la hija será más feliz de lo que fue la madre. Sigo siendo egoísta, pero el egoísmo es una prueba más del amor que le profeso. No habiendo podido ser suya, le hago heredero de mis deberes y de mis pensamientos. Adiós, hijo dilecto de mi corazón. Bajo la tumba inmolada por el cumplimiento del deber, la mayor disculpa para mis faltas es la grandeza de las seducciones que me han rodeado. Voy a comparecer ante Dios con el mismo temor que si hubiera delinquido. Otra vez a Dios. En mi vallo amado dormiré el sueño eterno, y usted irá con frecuencia a mi tumba como un recuerdo de nuestro amor, ¿verdad? Enriqueta. Quedé abismado en mil reflexiones al ver las desconocidas profundidades de aquella vida iluminada por esta llama postrera. Mi egoísmo se disipó por completo. ¿Era posible que Enriqueta hubiera sufrido tanto como yo? Quizá más, pues el sufrimiento la había matado. Ella estaba hecha a la idea de que los demás tenían el deber de ser bondadosos conmigo, y el amor la había de tal forma cegado que no había podido darse cuenta del odio que su hija me profesaba. La pobre Enriqueta quería que fuesen para mí Clochegourde y Magdalena. Te puedo decir, Natalia, que desde el primer día que fui por primera vez a un cementerio, a donde acompañé los restos mortales de Enriqueta, a la que ya entonces ahora el sol me pareció menos ardiente y luminoso, más negra la noche, menos rápido el movimiento y más torpe el pensamiento. Algunas personas las sepultamos en la tierra, pero en cambio otras tan enormemente amadas que recibieron por sudario nuestro corazón y cuyo recuerdo conservamos siempre en nuestra memoria, tienen vida en nosotros, como obedeciendo a la ley de metempsicosis propia del amor. Dentro de mi alma vive otra que habla y se agita cuando hago algún bien y cuando pronuncio una palabra hermosa.
Todo lo que en mí puede haber de bueno es como una emanación de una tumba, como emanan de las flores los perfumes que embalsaman la atmósfera. El mal, el sarcasmo y todo lo que haya en mí de censurable procede de mí mismo. En adelante, cuando mis ojos se dirijan al cielo después de haber mirado durante mucho tiempo la tierra, cuando mi boca esté muda y tus palabras no sean escuchadas y advertidos tus cuidados, no me preguntes en qué pienso. Pienso en aquel ángel a quien llamé Enriqueta. Querida Natalia, he tardado tanto en escribirte porque al evocar recuerdos tan dolorosos, me conmovieron profundamente. Ahora puedo contarte todos los acontecimientos que siguieron a aquella catástrofe. Pocas palabras son suficientes, porque cuando una vida es solo acción y movimiento, se cuenta pronto. Pero cuando transcurre en las regiones elevadas del alma, la historia es muy difusa. La carta de Magdalena contenía una consoladora esperanza, poniéndome en medio del naufragio una isla a la que podía abordar. Consagrar mi vida a Magdalena y vivir en Clochegourde era algo que podía satisfacer las ideas que mi corazón agitaban, pero para ello era necesario conocer los verdaderos sentimientos de Magdalena. Fui a Clochegourde a despedirme del conde, al que encontré en la terraza. Primero estuvimos paseando un rato mientras me hablaba de la condesa, haciéndome ver lo que para él suponía su pérdida y lo mucho que ésta había de turbar su vida íntima. Cuando hubo pasado el primer grito de dolor, se preocupó más del porvenir que del presente, asegurándome que temía a su hija, la cual no poseía el dulce carácter de su madre. Unido a las virtudes de su madre, Magdalena tenía un algo de heroico que asustaba al anciano conde, que se había acostumbrado a las dulces atenciones de Enriqueta y que presentía que había que luchar con un carácter indomable. No obstante, se consolaba de aquella irreparable pérdida sufrida con la certidumbre de que pronto se había de reunir a su esposa, porque las penas y agitaciones últimas habían agravado su enfermedad y despertado antiguos dolores. La lucha que había de sostener su paterna autoridad con la de Magdalena, que quedaba siendo dueña de la casa, no iba a darle más que días muy amargos, porque habiendo luchado con la esposa, iba a tener que ceder ante la hija. Además, Santiago iría a París y Magdalena se casaría. ¿Qué yerno iba a tocarle? Aunque tenía la seguridad de vivir poco, se consideraba solo y falto de simpatías. En la hora que me habló de sí mismo, pidiéndome amistad en nombre de Enriqueta, pude bien darme cuenta de la clase de hombre que era el emigrado, uno de los tipos más imponentes de nuestra época. En la apariencia era débil y achacoso. A causa de sus sobrias costumbres, la vida parecía entronizarse en él. En este momento en que te escribo aún vive. Magdalena nos vio pasear por la terraza, pero sin bajar a saludarme llegó a la escalinata, entrando en la casa varias veces, a fin de que pudiera darme cuenta de su desprecio. Aprovechando el momento en que la vi en la escalinata, supliqué al conde que se hubiera al palacio, porque deseaba hablar con Magdalena, con el pretexto único para poder hacerlo de que la condesa me confió un encargo en la carta que me había dejado escrita. El señor de Morsauf fue a buscarla, dejándonos enseguida solos en la terraza. Le dije, querida Magdalena, si he de hablarle, no quiero hacerlo aquí, donde su madre me escuchaba quejarme de los acontecimientos de la vida, más que de mí. Su pensamiento lo conozco, pero no debe condenarme antes de morirme. Mi vida y mi dicha están unidas íntimamente a estos lugares, de los que su frialdad me destierra, a pesar de la fraternal amistad que antes nos unía.
amistad que aún debía estrechar más el dolor en que nos ha dejado la pérdida de su buena madre. Querida Magdalena, usted, por quien daría la vida sin recibir por ello ninguna recompensa, hasta sin que usted lo supiera, amamos tanto a los hijos de los que nos han protegido. No sabe el proyecto que su madre acariciaba en estos últimos 7 años y que seguramente haría modificar sus sentimientos. Pero no he de usar de estas ventajas. Todo lo que he de suplicar de usted es que me deje venir a respirar aquí el aire y esperar que el tiempo cambie las ideas que usted tiene de la vida social. Me guardaría muy bien de combatirlas en este momento. Respeto el dolor que la extravía, porque yo tampoco puedo juzgar con acierto las circunstancias en que me encuentro. La reserva que guarde será aprobada por la santa que vela por nosotros, al mismo tiempo que le ruego que permanezca neutral entre sus sentimientos y yo. La amo a usted demasiado a pesar de la aversión que usted me demuestra, para explicar al señor conde un plan que acogerían con gran complacencia. Siga usted siendo libre. Después piense que no ha de conocer a nadie en el mundo mejor que a mí, y que tampoco encontrará en ningún hombre sentimientos más abnegados. Hasta este instante, Magdalena me escuchaba con la vista baja, pero con un gesto me interrumpió. Señor, dijo con voz temblorosa por la emoción, todos sus pensamientos los conozco muy bien, pero respecto a usted no he de cambiar de opinión, pues antes me arrojaría al Indre que llegara a ser su esposa. De mí no he de hablarle, pero si alguna influencia ejerce en usted el nombre de mi madre, le ruego que mientras yo viva no venga usted a Clochegourde. Su presencia me turba de tal forma que nunca podré dominar esta inexplicable turbación. Y saludándome con dignidad, subió a Clochegourde sin volverse, con la impasibilidad que una vez demostró a su madre, pero despiadada. Aunque tarde, la perspicacia de aquella joven había adivinado el corazón de su madre y quizás su odio contra una persona que le parecía funesta había ocasionado algunas penas a causa de su inocente complicidad. Todo era allí sombrío y lleno de nubes. Magdalena, sin querer explicarse si yo era la causa o la víctima de aquellas desgracias, me odiaba. Quizá nos hubiera odiado igual a la madre y a mí si hubiéramos sido felices. Por tanto, todo estaba destruido en aquel hermoso edificio de mi felicidad. Yo nada más debía conocer la vida entera de aquella mujer mal comprendida. Yo solo era dueño del secreto de sus sentimientos. Solo yo había recorrido su alma en toda su extensión. Ni su madre, ni su padre, ni el esposo, ni los hijos habían podido conocerla. Y cosa rara, removiendo estas cenizas, me complazco en mostrártelas. En cuántas familias hay En cuántas familias hay una Enriqueta, cuántos seres nobles dejan la tierra sin haber encontrado un historiador inteligente que haya sondado su corazón ni medido su extensión y profundidad. Así es la vida humana en toda su desnudez. Existen muchos hijos que no son comprendidos por sus madres, muchas madres a quien no conocen sus hijos, y otro tanto sucede con los amantes, con los esposos, con los hermanos. ¿Sabía yo acaso que un día había yo de pleitear con mi hermano Carlos de Vandenesse, quien tanto me debía sus ascensos? La historia más sencilla, cuánta enseñanza contiene. Cuando Magdalena desapareció por la puerta de la escalinata con el corazón destrozado, volví a despedirme de mis amigos y salí para París,
siguiendo la línea recta del Indre, la que me trajo por primera vez a aquel valle, pasando tristemente a través del pueblo de Pont-de-Rouen. Era rico, sin embargo, me sonreía la vida política y ya no era el peatón fatigado de 1814. En aquella época mi corazón estaba lleno de deseos. Hoy están mis ojos llenos de lágrimas. Entonces tenía que llenar una vida. Hoy la veo desierta. Tenía aún 29 años y ya estaba marchito mi corazón. Habían bastado unos cuantos años para despojar aquel paisaje de su primitiva magnificencia y hastiarme de la vida. Ahora podrás comprender la emoción que experimenté cuando al volverme vi a Magdalena en la terraza. Dominado por una tristeza imperiosa, había ya olvidado el objeto de mi viaje. Cuando entré en el patio de casa de Lady Dudley, me había olvidado por completo de ella. Había que sostener la tontería porque ya estaba cometida. En aquella casa tenía costumbres conyugales y subí apenado pensando en las molestias de la ruptura. Si has llegado a comprender bien las costumbres y el carácter de Lady Dudley, puedes imaginarte el chasco que me llevé cuando fui introducido en el salón por el mayordomo y la encontré muy compuesta y acompañada de 5 personas. Lord Dudley, aquel hombre de estado tan reputado de Inglaterra, se hallaba de pie ante la chimenea, ceñudo y frío, con aquel aire socarrón que demostraba en el Congreso, que sonrió cuando oyó pronunciar mi nombre. Los 2 hijos de Arabella, parecidos extraordinariamente a Enriqueta de Marsaille, y uno de los hijos naturales del anciano lord, sentado en un sofá al lado de la marquesa, estaban cerca de su madre. Cuando Arabella me vio, adoptó un aire altivo, miró fijamente mi gorro de viaje como si quisiera preguntarme qué era lo que iba a hacer a su casa, examinándome de pies a cabeza como lo hubieran hecho con un noble del campo que le hubieran presentado. En cuanto a nuestra intimidad, a su eterna pasión, a sus juramentos de morir si yo llegaba a dejarla, todo estaba desvanecido como un sueño. Para ella era un extranjero a quien no conocía y que no había nunca estrechado su mano. Me sorprendía a pesar de lo que me había acostumbrado a la fría sangre diplomática. De Marsaille se miraba las botas con rara afectación y sonreía. Tomé enseguida mi partido. Hubiera aceptado de cualquiera otra mujer una derrota con modestia, pero viendo a la heroína que se hallaba en pie y que tantas veces había asegurado morir de amor y que se burlaba de la muerte, furioso opté por oponer la impertinencia a la impertinencia. Recordarle a Arabella el desastre de Lady Brandon era clavarle una puñalada en el corazón, aunque en él tuviera que embotarse el arma. Señora, dije, le pido perdón por haberme presentado en su casa con este traje, pero he de decirle que acabo de llegar de Turena como mensajero de Lady Brandon y que su mensaje no admite espera. Tenía el temor de que se hubiera usted ido a Lancashire, pero puesto que continúa en París, espero sus órdenes a la hora en que se digne recibirme. Arabella inclinó la cabeza y salí. Desde aquel día solo la he vuelto a ver en sociedad, donde hemos cambiado algún saludo amistoso y a veces un epigrama. Le hablo de las inconsolables mujeres de Lancashire, y ella me habla de las francesas, que hacen honor a su desesperación y a sus enfermedades del estómago. Y gracias a esto tengo en Marsaille a quien Arabella ama mucho, un enemigo mortal. Y yo digo que ella se une a las 2 generaciones, así que no faltaba nada a mi desastre. Durante mi estancia en Saché me había trazado un plan que seguía entregándome al trabajo, ocupándome de las ciencias, de la literatura y la política, e ingresé en el cuerpo diplomático cuando Carlos X
suprimió el empleo que yo tenía al lado del rey difunto. Estaba decidido a no fijarme en ninguna mujer, por muy hermosa, espiritual y amante que fuera, lo cual me proporcionó una gran tranquilidad de espíritu y una gran fuerza para el trabajo, comprendiendo la gran parte de nuestra vida que las mujeres disipan en nosotros, creyendo poder pagarnos con algunas graciosas palabras. No obstante esto, no obstante esto, fallaron todas mis resoluciones. Tú sabes cómo y por qué. Querida Natalia, al referirte mi vida sin artificios ni reservas, como lo haría a mí mismo, revelándote sentimientos en los que tú no entras, quizá pueda herir alguna de las fibras de tu corazón delicado y celoso. Pero lo que a otra mujer vulgar llegaría a enojar, tengo la seguridad que para ti ha de ser una razón más para amarme. Al lado de las almas enfermas, las mujeres sublimes representan un papel selecto, el de la hermana de la caridad que perdona, cura las heridas, y el de la madre que perdona al hijo. No son solo los artistas y los poetas los únicos que sufren, los que viven sacrificándose por su país, laborando por el porvenir de las naciones, ensanchando el círculo de sus pasiones y de sus pensamientos. Con frecuencia se hallan en una cruel soledad. Tienen necesidad de un corazón amoroso, adicto y puro, y puedo asegurarte que comprenden bien la grandeza y el precio de él. Después sabré si me he equivocado amándote. Epílogo. Al señor conde Félix de Vandenesse. Mi querido conde, según me aseguras, la carta que te escribió la señora de Morsauf fue el origen de tu considerable fortuna. Permite que sea yo quien complete tu educación. Lo primero que debes hacer es quitarte esa mala costumbre que tienes de imitar a las viudas que siempre están hablando de su primer marido y echando al segundo en cara las virtudes del anterior. Me parece que junto a ti Lady Dudley habrá tenido motivos para estar aburrida cuando le hablabas de la condesa, y a la vez a la condesa le hacías daño al hablarle de Lady Dudley. Conmigo tampoco has tenido tacto, porque me has dado a entender que no te amo ni como Arabella ni como Enriqueta. La cuarta mujer a quien ames se verá precisada a luchar con tres sombras, y de antemano la compadezco. Yo renuncio, desde luego, a amarte, porque no reúno virtudes católicas ni protestantes. Las virtudes de tu ángel de Clochegourde harían que desesperase la mujer más segura de sí misma, y en cuanto a la luterana, echa por tierra el más audaz deseo de ser feliz. Ninguna mujer querrá codiarse en tu corazón con la mujer muerta que tienes en él. He visto abierta entre los dos la tumba de tu santa, y yo, que me conozco bien, te aseguro que no siento el menor deseo de imitarla. Además, no quiero rivales, ni en este mundo ni en el otro. Te dirigí una pregunta imprudente. Tu papel consistía en darme una respuesta oportuna. Si me hubieras engañado, más adelante te lo hubiera agradecido. Tu programa no tiene realización. Yo no puedo ser Enriqueta y Arabella a un mismo tiempo, porque no es posible unir agua con fuego. Las mujeres han de tener defectos y perfecciones. Te quiero lo bastante para haber reflexionado sobre nuestro porvenir. He pensado en lo que te conviene hacer, y a mi entender es esto. Debes casarte con alguna Miss Shandy, a quien se le dé un bledo de Enriqueta y de Arabella, que se muestre indiferente en esos momentos tuyos de fastidio, que tú denominas de melancolía, y que desconozca en absoluto el amor y el placer. Si tienes interés por vivir en sociedad,
Si te importa algo la estimación de las mujeres, ocúltales lo que a mí me has confiado. A nadie le gusta sembrar flores en rocas. A ninguna le agradaría la tarea de vendar un corazón herido. Si las mujeres ven el tuyo seco, serás un desgraciado. Habrá muy pocas que tengan el valor que yo tengo para decirte lo que yo te digo, y seguramente no habrá ninguna que después de haberte escuchado te despida sin rencor y te ofrezca su amistad como hoy lo hace tu amiga Natalia de Manerville. París, y octubre de 1835. Fin. Hasta aquí llegó nuestra lectura de la novela Lirio del Valle de Don Honoré de Balzac. Espero les haya gustado en sí toda la novela, la narración. Como siempre les doy las gracias, esperando vernos muy pronto. A mis nuevos suscriptores un abrazo también, a todos en realidad, sus comentarios, y no olviden de suscribirse y darme un like, la campanita y todo lo que puedan hacer para apoyarme y seguir con mi canal. Un abrazo y nos veremos en la próxima. Que Dios los guarde.